Bienvenidos a un nuevo ciclo internacional de conferencias jurídicas. Este ciclo es organizado gracias al trabajo en conjunto de Abogacía Litigante Unida, Lumen Gentium de Perú, la Barra Latinoamericana de Peritos y Juristas de México, Delegación Perú, y el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, quien tendrá a cargo la entrega de la certificación internacional de este evento. Me presento, mi nombre es Cecilia González Ruman. Hoy voy a estar a cargo de la ponencia del día. Voy a estar hablando de lo que es Fashion Law, Influencer y aspectos legales. Seguramente para muchos de los que estén escuchando esta ponencia, es la primera vez que escuchan hablar de lo que es Fashion Law. Así que lo voy a poner un poco en contexto. ¿Qué es el Fashion Law? ¿Qué significa? ¿Dónde nace? Me gusta al principio, al iniciar la ponencia, iniciarla de esta manera para ponerlos en contexto. ¿Qué es el Fashion Law? El Fashion Law, también conocido como Derecho de la Moda. ¿Dónde nace? Nace en Estados Unidos, gracias a la pionera que es la doctora Susana Scafidi. Lo que busca esta nueva rama del derecho es hacer frente a la problemática que se vivía dentro de la industria de la moda con las particularidades propias de la industria. Acá tenemos que, como hacía referencia recién, el enfoque que tiene es un enfoque propio de esta industria de la moda. Acá empezamos a ver que vamos a ver un campo multidisciplinario en continua evolución para adaptarse a los cambios y demandas que genera esta industria de la moda. ¿Pero qué comprende el Fashion Law? Dentro de la industria de la moda se abarca una variedad de tipos de productos. Algunos de los principales productos son, por ejemplo, prendas de vestir, accesorios, textiles, productos de cosmética y de belleza, artículos de lujo, productos digitales y virtuales. Nosotros lo que vamos a hacer hincapié, como el título habíamos nombrado hace un rato, eran los influencers. Sabemos que con la pandemia nos vimos más obligados al consumo virtual, entonces cambió esta manera de consumo, de ver a la publicidad. Antes nosotros mirábamos la publicidad, quizás comprábamos una revista y veíamos eh, en la tapa de la revista o en alguna hoja alguna forma de publicidad, prendíamos la tele y veíamos un comercial. Hoy, con la llegada de la pandemia que lo hizo que se acrecentara, cambia esta forma de publicidad y empiezan a surgir estas figuras que son conocidas como influencers o creadores de contenido. Estas nuevas figuras lo que vienen a hacer es a cambiar la moda a cambiar la manera, perdón, de hacer publicidad. ¿Pero qué significa ser influencer? ¿Quiénes pueden ser influencers? Los influencers son personas que tienen una presencia destacada en redes sociales, que pueden influir en la capacidad de opinión y de decisión de compra de sus seguidores. Acá no hablamos de consumidores, ya hablamos de seguidores. Los influencers generalmente suelen tener una cantidad de seguidores en las distintas plataformas. Las plataformas que usan son conocidas por todos: Instagram, YouTube, TikTok. ¿Qué hacen en estas plataformas? En esta plataforma lo que hacen es decir, comparten contenido relevante de acuerdo a su comunidad. Tenemos influencers de viajes, tenemos influencers que van a hablar de moda, otros que van a hablar de belleza, fitness, pero todos tienen lo que es una comunidad. Ahora bien, ya dimos un concepto de lo que son los influencers. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden ser influencers? ¿Cualquier persona puede ser influencer? Bueno, acá vamos a dividirlo en tres.
¿Quiénes pueden ser influencer? Influencer pueden ser personas humanas, es decir, personas reales. Pueden ser también robots creados con inteligencia artificial, por ejemplo, el caso de Avatar. Y mascotas. Acá mascotas podemos ver que, a modo de ejemplo, existen casos de mascotas vivas y, aunque les suene un poco raro, también mascotas muertas, que han logrado crear una comunidad. Luego de fallecer sus dueños, continúan manejando esa comunidad. Una vez que ya definimos qué es ser influencer, vamos a clasificarlo. Los influencers tienen una clasificación. Esta clasificación tiene que ver en cuanto a la cantidad de seguidores. Tenemos los que son los macro-influencers, que van de 500.000 a 1 millón de seguidores. Tenemos los mid-tier, que va de 100.000 hasta 500.000 seguidores. Generalmente esta clasificación suelen ser expertos en algún tema. Por ejemplo, viaje, tienen como lo que son comunidades o nichos específicos de un determinado tema. Después tenemos otra clasificación que son los microinfluencers. Los microinfluencers generalmente van de 10.000 hasta 100.000 seguidores. Acá un ejemplo podría ser, para que ustedes se den cuenta, en el caso de un asesor financiero, que si bien su nicho es mucho más específico, porque no todos los seguidores o usuarios de estas comunidades van a consumir este tipo de información. Entonces es un nicho mucho más específico. Después tenemos lo que son el caso de los nano-influencers. Y quizás para muchos se van a sorprender, pero si ustedes ya tienen lo que es más de 1.000 seguidores, sepan que son nano-influencers. Los nano-influencers van desde 1.000 hasta 10.000 seguidores. Este es el caso más de, a modo de ejemplo, de una persona común que su tipo de contenido en su comunidad se basa de mostrar su día a día, cómo se viste, qué hace, qué come, genera un contacto mucho más directo con su seguidor. Entonces, si bien, aunque puede parecer que al tener menos seguidores que las clasificaciones que vimos anteriormente podría ser menos atractivo, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque este tipo de clasificación de influencers, los nano-influencers, realmente suelen ser bastante demandados por las marcas. ¿Por qué? Porque tienen un nicho específico y tienen seguidores reales. Acá abro paréntesis porque ya empezamos a ver esta palabra nueva, seguidores reales. Es decir, mantiene como un vínculo más humano con su seguidor, le hace sentir como que pertenece a su comunidad. A modo de ejemplo, podemos decir que ya la persona se siente como hasta identificada, lo ve como hasta un amigo, entre comillas. Entonces, esta clasificación es importante. ¿Por qué? Porque tanto las opiniones y las recomendaciones que van a hacer estos influencers tienen un gran impacto de compra con sus seguidores. Muchas veces quizás a ustedes les ha pasado que ven a lo mejor el caso de una máscara de pestaña. Doy un ejemplo porque es el que se me vino a la mente recién. Una máscara de pestaña que abrió TikTok y les empezó a salir que era una máscara espectacular. Entonces justo ustedes siguen a un influencer de moda, de maquillaje, y ve que esa máscara es lo mejor que le puede pasar en cuanto a beneficios y demás cuestiones. Entonces uno lo compra y ahí empieza esa famosa frase, cosas que compré por culpa de TikTok. Seguramente han visto muchos memes, cosas que compré por culpa de TikTok, por culpa de Instagram y demás. Después, esto a modo de definición, de clasificación, tenemos lo que es los aspectos legales, que era otra de las partes que íbamos a tratar en esta ponencia. En cuanto a aspectos legales,
acá tenemos en cuenta lo siguiente. Nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Existe hoy regulación en Argentina? La realidad es que en Argentina no existe una regulación en cuanto, eh, en cuanto a esta figura de influencer, porque es una nueva forma de trabajo que ya había nacido hace un tiempo y que con la pandemia se ha incrementado bastante. De hecho, es una nueva forma de consumo de publicidad. Si bien, como les explicaba, en Argentina no tenemos lo que es una regulación legal, sí tenemos especies de precedentes. Uno de los precedentes es el Juzgado Penal Contravencional de Cava, número 21, aplica una condena por discriminación, escuchen acá, discriminación en entornos digitales. Aplica lo que es el artículo 71 del Código Contravencional, perdón. Acá, ¿cómo fue el caso? El caso es el siguiente. Un influencer hace un posteo en sus redes sociales, en su momento llamado Twitter, hoy X, para los usuarios de esa red, para que más o menos se den cuenta de lo que estamos hablando. Hace un posteo de una foto de una persona ridiculizándola y humillándola. Esta persona va y hace la denuncia. Y acá, ¿qué fue lo importante? Que el fiscal tuvo en cuenta que la publicación fue realizada por una figura pública que posee alrededor de 4 millones de seguidores en sus distintas redes sociales. Acá vemos que ya marca el número, marca la cantidad, porque eso genera un impacto social. Este influencer que cuenta con 4 millones de seguidores, en el año 2021 había obtenido un premio al Martín Fierro de influencer de opinión. Entonces acá ya tenemos que obtuvo un premio de influencer de opinión y que cuenta con 4 millones de seguidores como para resaltar estos datos. Ello implica que es una persona que tiene un poder sobre un colectivo social. Y su discurso, su opinión, genera una influencia en este ideario colectivo, ¿sí? Entonces, acá lo que se tiene en cuenta en esta condena por discriminación en entornos digitales es que el influencer hace un abuso de su derecho de libertad de expresión por su condición de influencer. Este caso fue relevante, ¿por qué? Porque la persona que vaya a hacer la denuncia era una persona que pasaba desapercibida en redes sociales, tenía quizás pocos seguidores, y al momento de que el influencer hace la denuncia, al momento que el influencer sube esta foto, cuando sube la foto, automáticamente la persona empieza a obtener un montón de comentarios negativos donde empieza a sentir cierto miedo porque eran muchas agresiones las que empezaba a recibir a raíz de la publicación que había hecho este influencer. Este fue como un precedente bastante importante, porque si ven acá, ya empieza a hablar del influencer, del impacto que tiene su opinión en su comunidad y de la cantidad de seguidores que tiene. Luego, a modo de antecedentes, tenemos que en Buenos Aires, en Tigre particularmente, el juzgado de familia hace lugar a una medida precautoria, se hace lugar parcialmente a esta medida cautelar, donde lo que se establece es lo siguiente. Uno de los progenitores pide que el otro se abstenga de publicar fotos y videos de sus hijos en su cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque esta cuenta de Instagram no era utilizada tanto por familiares, no era utilizada, digamos, en el sentido de que publicaba algo y el contenido era visto por familiares y amigos, sino que el otro progenitor lo utilizaba como influencer. Entonces generaba un impacto y una mayor exposición en los niños y niñas y adolescentes. Esto en cuanto a Argentina.
como les decía, no tenemos regulación. No tenemos regulación. Sí hubo, aparte de estos presentes, un proyecto de ley que se presentó, que este proyecto se presentó en el año 2020, pero sin embargo perdió estado parlamentario. ¿Qué pasa en Argentina? Supletoriamente, lo que se aplica es ley de defensa del consumidor, derechos de autor y de propiedad intelectual, ley de medios audiovisuales. Esta ley regula la publicidad en medios audiovisuales, incluyendo plataformas en línea como YouTube. Y después tenemos lo que es la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina, que acá es el caso de los famosos sorteos. Entonces, como de nombre, supletoriamente aplicamos estas leyes, pero no tenemos una ley específica que trate este tema. Ay, disculpen, estoy un poco mal de la garganta. Bueno, luego tenemos, en Argentina esta es la realidad. Después pasamos, en Latinoamérica tenemos el caso de Brasil. Brasil es uno de los países que ha avanzado un poco más en la regulación de los influencers. Ellos cuentan con el CONAR. El CONAR es el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, que viene a establecer directrices específicas para la publicidad digital y el marketing de influencer. Acá viene a incluir reglas como son divulgación de patrocinios. Acá los influencers deben dejar en claro cuando una publicación es patrocinada mediante etiquetas, como por ejemplo hashtag publicidad o hashtag sponsoreado. ¿Por qué es importante esto? Por la información que están brindando. Puede pasar que a lo mejor me muestran que están usando una crema y esta crema tiene beneficios que me van a mejorar el cutis, la piel, me van a cambiar totalmente y que es mega impresionante todo lo que ofrece. Ahora, ¿qué pasa? Puede que el influencer esté diciendo eso y él ni siquiera ha usado la crema porque le han pagado para hacer esa publicidad. Entonces, para evitar que la audiencia sea engañada, es lo que viene a hacer el CONAR. Luego, también, aparte de estos hashtags que pide que tengan los influencers al momento de hacer publicidades, habla de lo que es la responsabilidad compartida. Tanto la marca como el influencer deben ser responsables por el contenido y por la veracidad. ¿Qué pasa? Esto a nivel de lo que es Brasil. En México, la regulación se ha centrado un poco más en la protección de lo que es el consumidor y la transparencia. Acá en México tienen lo que es el Profeco, lo que busca este organismo para crear lineamientos, por así decir, para la publicidad en redes sociales. Acá hablamos que esta publicidad habla de una claridad en la publicidad, como hicimos hace rato referencia en Brasil. Se requiere que las publicaciones patrocinadas sean claras e identificables. Acá, si bien no establece que tenga los hashtags como en Brasil, sino habla que sea clara y que aclare que está siendo patrocinado el influencer. Y acá va un poco más allá y habla ya de sanciones. Que existen multas y sanciones para aquellos que incumplan las regulaciones, tanto para influencers como para las marcas involucradas. ¿Por qué? Si bien vemos que falta mucho, falta avanzar un montón en legislación que regule esto, vemos que los influencers tienen responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidades, hablamos en cuanto a la transparencia y la divulgación de la información. Es importante que tengan etiquetas y hashtags, que estas etiquetas o estos hashtags digan publicidad, digan patrocinado, que indiquen claramente que es una publicidad, que esta publicidad es comercial.
que sean auténticos, es decir, que brinden opiniones honestas y que no engañen a sus seguidores para inducirlos al consumo. Y luego que se cumplan normas en cuanto a la veracidad de la información. Deben asegurarse de que cualquier información publicitaria sea verificada y verdadera. O sea, ellos tienen la responsabilidad porque son comunicadores. Y a la vez tienen que tener un consentimiento para el uso de datos, deben obtener el consentimiento explícito de los usuarios antes de recopilar lo que son datos personales, en el caso, por ejemplo, de los sorteos. Como vimos y hemos estado desarrollando durante esta ponencia, falta mucha regulación en Europa, eso podría ser una charla futura. En Europa ya está mucho más desarrollado el tema, en América Latina falta un montón, en Argentina mucho más. A modo de cierre, podemos decir por qué es importante regular esta figura. Es importante para proteger a los consumidores de la publicidad engañosa, para garantizar la transparencia en las relaciones comerciales y para asegurar que las pautas publicitarias cumplan con las leyes locales. Como vemos, es un tema muy importante que necesita mucha regulación y que es una nueva forma de publicidad y una nueva forma de consumo, porque cambia la manera de consumir de la persona, ya no busca quizás tanto ir a un local, sino obtener una experiencia personalizada en el consumo y un vínculo más directo, que este vínculo se crea a través de lo que es el consumo mediante influencer. Así que a modo de cierre, los invito a pensar en este tema. Es una rama bastante nueva que se está desarrollando. En Argentina falta todavía mucho. Y bueno, gracias a todos por estar presentes y los esperamos nuevamente en la próxima charla del ciclo internacional de conferencias jurídicas.